malo. Carolina Cao, danse Congo y se pone malo. Danse Congo, la y Congo. Danse Congo, la y Congo. Carolina Cao, nekwe tito que yo raye. Carolina Cao, nekwe tito que yo raye. Carolina Cao, nekwe tito que yo raye. Ay. Fue siempre un cinéfilo, me gustaba mucho cine. En Haití pasaban películas de autor, de arte y ensayo, como decían, en mi periodo de juventud. Pero yo empecé a hacer cine por una razón muy sencilla. En Haití hacíamos folletos, escribíamos artículos, pero en aquel periodo, hablo de los años 60, 70, había como 90% de analfabetos en Haití. Entonces me dije, no, tenemos que utilizar las imágenes y el sonido para dirigirnos al pueblo haitiano. Entonces yo empecé haciendo esas películas por eso. Entonces empezamos a hacer cine para tener una mayor comunicación con el pueblo. En aquel periodo hacíamos esa distinción entre el cine del primer mundo, era el cine de Hollywood, del segundo mundo, que era el cine de Europa, y el tercer cine, que era el cine que hacíamos nosotros. Pocos medios, pero un cine muy eficaz, didáctico en un cierto sentido, pero a la vez un cine muy creativo, porque se han hecho cosas en nuestros países, en el tercer mundo, que han sido increíbles y van a quedar, creo yo, como no solamente testigos de lo que era el cine, sino testigos del trabajo creativo y de la vida de nuestros pueblos. El 28 de julio de 1915, con el apoyo de la aristocracia haitiana, el presidente Wilson envía a sus marines. Los diversos grupos de las clases poseedoras de Haití rivalizan por el favor de los norteamericanos. Los únicos signos de resistencia armada son los disparos de algunos soldados aislados como Pierre Sully y Charlemagne Ferralt. Los americanos buscan el control financiero y de aduanas y el desarme de la población. A los campesinos les imponen trabajos forzados. Los campesinos se rebelan. Los Estados Unidos logran imponer sus planes y hacen que el presidente Jacques Tiquinave ratifique al respecto. En 1918, Franklin Roosevelt, un oscuro teniente de marines, redacta desde su país la nueva constitución para Haití. Bueno, en el 73 no se había hecho película en Haití prácticamente, y largometraje, documental o ficción, no, nada. Existía, sin embargo, un equipo que hacía cine periódico, se llamaba. Y bueno, era muy interesante porque lograban filmar las actividades oficiales y había 2 cubanos involucrados en esa actividad también. Tenían un laboratorio donde revelaban las películas en 16 milímetros, en positivo, inmediatamente por la prensa. O sea, en realidad es cosas que pasaban antes de las proyecciones de las películas en las salas. Y entonces, bueno, eso era un poco el marco. Había hasta pocas imágenes de archivo en realidad. Y entonces, bueno, yo hice un reportaje sobre la intervención de un compañero nuestro que acusaba directamente en el Tribunal Russell sobre América Latina la dictadura de los Duvalier. Y tuvo tanto éxito esta película, este reportaje, que decidí hacer una especie de suma de la historia de Haití desde Cristóbal Colón hasta Jean-Claude Duvalier, o sea, el hijo de François. Y eso dio a Haití el camino de la libertad, que tuvo gran éxito, que presentaron como La Hora de los Hornos, título de la película de Pino Solanas y Getino, entonces que era La Hora de los Hornos de los haitianos. Entonces pasamos por muchos festivales, muchas televisiones, compraron la película, la pasaron. Libertad, igualdad, fraternidad. Pueblo de Haití,
Es con gran dolor que les anuncio la muerte de aquel que durante 14 años ha dirigido como presidente vitalicio nuestro país, llevándolo a las más altas cumbres de la gloria. 21 de abril del 71. El vástago de 21 años que va a ocupar su lugar anuncia la muerte de uno de los tiranos más feroces de la historia de la humanidad. Y tuvo un gran éxito, logramos hacerlo entrar clandestinamente en Haití a través de Jean Dominique, un gran periodista haitiano que asesinaron hace unos 20 años, y la filmamos en 16 milímetros, pero los originales se perdieron, o sea, se acidificaron, porque no había condición para proteger esos originales. Mucho tiempo soportaron la esclavitud, pero después de algunos años se cansaron. No quisieron seguir trabajando gratis para los colonos blancos. Aquellos negros decidieron luchar por su independencia. Primero tuvieron jefes como Buchmann, Macandal, Biassou, Jean-François, y después tuvieron a Toussaint Louverture. Banalidad, retórica rimbombante. Esa es la forma en que la historia de la lucha contra la esclavitud y por la independencia es transmitida a las jóvenes generaciones e interpretada por los ministros de Duvalier. La película, muchas imágenes que son imágenes originales, las filmó un compañero italiano que entró en Haití, que fue al Palacio Nacional donde lo recibieron muy bien. Entonces Duvalier era muy orgulloso de presentar la cantidad de carro que tenía, entonces ahí no hubo muchos problemas. Pero después sí, había las imágenes de archivo, había las entrevistas y armar todo esto. Entonces una película un poco de edición, pero bueno, se logró hacer. Después de haber hecho Haití el Camino a la Libertad, que era una cosa sobre la historia desde la llegada de Colón hasta Duvalier, yo dije, hay unos aspectos particulares relacionados con la dictadura, aunque no lo parezcan, que hay que indagar y hacer una reflexión cinematográfica sobre ellos. Además se prestan porque son cuadros, son imágenes. Entonces hice la película Arte Ingenuo y Represión en Haití, para denunciar tres cosas. Primero, la explotación política que hacían los Duvalier del arte ingenuo. Decían que era su mejor embajador en el exterior, porque es un arte que presentaba una naturaleza exuberante, animales exóticos, y lo que contrastaba tremendamente con la realidad de Haití, que era la cárcel, que en cárcel que se pueden comparar, yo no sé, con la de Pinochet, seguramente con la de Auschwitz, eran campos de concentración donde la gente entraba para morir. Denuncié esto, denuncié la explotación comercial que se hacía. Las galerías extranjeras, las haitianas, compraban esos cuadros $10, los vendían 500, 200. Lograron hacer que un artista hiciera un solo cuadro bien largo que después con una sierra cortaba en varios pedazos para que rindiera todavía más. Te das cuenta lo extremo de la explotación comercial y la falta de respeto. Y después denunciar también una cuestión ideológica también, que querían decir que los haitianos no pueden hacer sino arte primitivo y arte ingenuo. Entonces ahí habría todo un debate alrededor de esta cuestión que llamamos arte primitivo, que si todo el arte popular es arte ingenuo o arte... ¿Qué es el arte popular? En Haití había grandísimos maestros del arte popular,
pero había artistas también. Entonces era una película donde yo reclamaba la libertad de expresión. Si uno quiere hacer arte abstracto, arte de vanguardia, que lo haga también. Entonces eso un poco, pasó también con la literatura. L'art naïf haïtien est magnifique. Je l'adore. C'est une solution au niveau de l'image du problème écologique mondial. For the world ecological problem, you Haitians are a happy people. Vous, Haïtiens, vous êtes des gens heureux. Vous riez toujours. On vous donne une banane et vous êtes heureux. Y desde entonces, bueno, después hice unas películas en el extranjero, unas películas, hicimos una adaptación en español de esas películas gracias a un gran amigo y cineasta chileno, Pablo de la Barra, a mí, autor de Queridos Compañeros y de otras películas chileno-venezolano. Y después regresé a Haití un mes después de la caída de la dictadura. Y ahí estoy desde entonces y empecé a hacer películas. Hice como de las 4 en el exterior, entonces como 66 en Haití, usando al principio, tenía reticencia porque se hablaba de videasta y cineasta. Yo digo, bueno, ahí los cineastas se están volviendo videastas también, vamos a usar video, y en video filmamos una cantidad de films sobre los aspectos. Bueno, yo digo siempre que Haití tiene dos locuras, la locura destructora de los depredadores ávidos de dinero, de poder, y la locura creativa de los artistas haitianos. Entonces hice muchas películas sobre los artistas. La última película es Hacia habló el mar o A la mar. Esta película también la realizamos en condiciones sumamente difíciles. Teníamos, diferentemente de las otras películas, un apoyo financiero de la ONU, ONU Medio Ambiente, ONU Environnement, se llama en Haití. Entonces, eso nos facilitó mucho la cosa, porque no solamente un primer apoyo financiero, sino después también logístico. Fuimos a filmar en el sur del país, tenía un programa para estar filmando el mar, filmar las islas, la costa, durante 15 días. Filmamos 4 días, 11 días, quedamos encerrados en un hotel. Yo y mi equipo, no había ninguna persona más. Entonces, y finalmente nos fuimos en un helicóptero del puesto a Haití, porque era muy complicado, hacemos barricadas. Entonces, pero no querían correr el riesgo, mi equipo tenía muchas preocupaciones, atravesar, ir desde Les Cayes, Los Cayos, que no es muy largo, son como 150 kilómetros, pero era peligroso. Je voulais yon raconter l'autre sak inin, sak séparé nous. Moi vinn dou lan moun ak kolem tout. Moi vinn koutou tout pour me comprendre plus bien sak ma konnen. M'a parlé et puis m'a demandé petite d'Haïti pour yo parler tout. On vide sak nous. On apprend à faire connaissance plus bien pour nous venir aimer plus bien. Teníamos que filmar para esta película a un experto de las cuestiones oceánicas, Jean Wiener, que vive en Washington, pero estaba en Cabo Haitiano en aquel momento. Dijimos, hay que filmarlo, hay que ir a Cabo Haitiano, no pudimos ir. Y como queríamos su entrevista, tuvimos que ir a Washington para filmarlo, una cosa que hacíamos en Haití. Bueno, para decirte un poco rápidamente las dificultades. Ya después, la distribución, dices, bueno, está la producción, pero la película, ¿cómo se distribuye? ¿Quién la ve? Entonces, la última sala de cine, realmente sala de cine en Haití, se cerró un mes antes del terremoto del 2010. Entonces no hay más sala.
unos jóvenes han hecho tentativa de crear salas, no han resistido a la inseguridad. Entonces, las películas ahora las pasamos en las escuelas, las universidades, en los grupos de la sociedad civil, de las ONG que existen, y sobre todo en la televisión. Esta película, Si habló el mar, pasó en varios canales de televisión en Haití. Y para mis películas tenemos un acuerdo con las televisiones. Cuando las hago, la televisión la pasa. Después de un gran estreno, esta película, cuando la pasamos a Si habló el mar, había más de 1000 personas y fue un día antes del cierre de todas las salas y espectáculos públicos por el COVID. Pero aquel día se reunieron más de 1000 personas en una sala de 1000 personas, pero tuvieron que agregar sillas, tanta gente había, y eso pasa con todas las películas que hago. Viene mucha gente y entonces, bueno, la distribución es un acuerdo con las estaciones, con las televisiones, pasan la película y ellos van buscando sponsor que apoyan la proyección y después me dan una parte de la plata a mí, a mi equipo. Y así seguimos tratando de hacer cine en estas condiciones. Creo que no soy el único, muchos lo hacen con ese sentido. Hacemos un cine creador de sentido, digo yo. En un país donde hay una situación muy deleteria, donde hay una destrucción sistemática de las instituciones, de los valores culturales, del Estado que se está desmoronando. Entonces hay que hacer un cine alrededor del cual hay unos valores que donde la gente se puede agregar. Yo busco lo que puede parecer en las situaciones más catastróficas una energía positiva que viene del pueblo haitiano. Entonces, esta energía la encuentro en las películas que hice sobre la vida cotidiana de lo que llamo yo los héroes de la vida cotidiana. Y las hago sobre los artistas haitianos, que son la locura creativa del país, que en condiciones infrahumanas, impensables, siguen haciendo belleza. Y hacen belleza de las cosas también la más fea, la basura, los desechos. Yo hago una película sobre los haitianos, para los haitianos, los jóvenes haitianos también, sobre su historia, sobre su cultura, literatura, arte plástica. Y bueno, suerte mía, estas películas interesan, los pasan en muchos festivales, han ganado muchos premios festivales. Entonces, bueno, así lo ven también gente del exterior y me alegro. Y ahora estoy muy contento de haber sido invitado aquí por la Universidad de Santiago de Chile en este evento de cultura migrante consagrado a Haití, y pude ver el esfuerzo, la gran organización, el gran cariño que tienen hacia lo que hacen los haitianos aquí, que hacen cosas maravillosas. Y espero que de este encuentro salga algo que enriquezca a los haitianos y a los chilenos también, y me parece que esto está bien. Desgraciadamente, pude encontrar gente, esta mañana en particular, tanta gente aquí que están desde muchos años y no los han arreglado los papeles, que están sufriendo una precariedad, tuvieron que salir de Haití porque en Haití la cosa es invivible, si no se hubieran quedado en el país, vinieron aquí, pero aquí están en una situación muy irregular, muy insegura, y hacen todo para que los arreglen sus papeles y no los arreglan, porque los quieren tener en una situación de precariedad. Y muchos no logran hacer una reunificación familiar. Tienen 6 años aquí
y tienen los hijos en Haití, no pueden hacerlos venir. Algunos tienen hasta los papeles regulares y a pesar de esto no logran hacer venir sus hijos. Y eso va un poco contra toda la normativa sobre la migración del ACNUR de las Naciones Unidas. La reunificación familiar es una obligación. Je voulais nous connaître ça m'gen dans cœur. Moi avec nous. Nous avons une relation qui a longtemps. Une relation qui gagne divida l'histoire. Une relation qui gagne la donne douleur, la joie, bagay qui passe tout bon, bagay qui passe dans tête nous seulement, en pile gros problème, mais en pile chance tout pour ne pas quitter passer si nous voulons des mêmes meilleurs. El pueblo haitiano es un pueblo alegre, pero que está perdiendo totalmente su alegría. Los haitianos les gusta la fiesta, el carnaval, reírse, pero ahora tú lo pasas por la calle, todo el mundo triste, todo el mundo inquietante, vivimos en Haití como rata. O sea, uno sale del hueco para ir a buscar comida y después corre para volver en el hueco antes que te agarre un gato. Entonces, o sea, un jefe de banda. Pero a pesar de esto, ha habido varios jóvenes, algunos pasaron por una escuela que estaba funcionando dentro del centro que tenía el Centro Simón Bolívar, Reporteros Sin Frontera, que hacía un holandés que vino a Haití para eso, después una escuela que había en una ciudad llamada Jacmel, se formaron varios ahí y están haciendo cine también y documentales y cortos, porque en Haití la gente tenía, los jóvenes, la locura de hacer un cine que se pareciera a Hollywood o a los soap opera. Tenían un éxito y querían hacer telenovela. Entonces, y eso evidentemente no funciona. Y esos jóvenes, entonces, no sé si es también influencia mía y de otros, pero por fin se pusieron varios a hacer documentales y están haciendo cosas buenas, tratan de hacer. Ahora no hacen un cine directamente denunciando lo que está pasando actualmente por miedo y por dificultades. El sueño de Jean-Claude es hacer de Haití el burdel de América. Los grandes burgueses llegan de todas partes. Es el American Way of Life. El drenaje de cerebros es notable. Según fuentes americanas, hay 2.350 profesores y técnicos haitianos en Estados Unidos, mientras el país cuenta con un 90% de analfabetos. Si tuviéramos que seguir el molde del cine de Hollywood o de Occidente, molde financiero, molde estético, molde de distribución, de difusión de nuestro cine, no se haría cine en Haití no se haría cine, no hablo por los demás, porque está la República Dominicana que quiere imitar este molde actualmente. No haríamos cine. Entonces, tenemos que hacer cine con los medios que tenemos y por eso tenemos que usar los pocos medios y hacer un gran esfuerzo para, de todo modo, que sea algo que respete las normas estéticas, de repente inventando, pero hay que conocerla. O sea, el cine es un lenguaje y tienes que conocer el lenguaje. Uno no se pone a escribir si no sabe escribir ni una frase, tienes que aprender. Entonces alentamos a la gente a formarse, pero los alentamos a hacer cine fuera de estos moldes y no crear, porque estos moldes a la vez son moldes que llevan un mensaje ideológico. Hay muy buen cine en Estados Unidos, en Francia, cine de denuncia de alto nivel, grandes cineastas que respeto, que quiero mucho, pero no podemos seguir ese molde. No tenemos, hay mexicanos que lo hacen, hay chilenos porque trabajan con Hollywood. Nosotros muy poca posibilidad, sobre todo en la situación global que está el país. Entonces, eso es el reto, digamos. Pero hay que seguirlo haciendo y hacer. Yo pienso siempre que es de lo particular que sale lo general. Entonces, no es que uno tiene el molde, entonces lo va a hacer. La pintura haitiana
no sigue ningún molde. Es una grandísima, la literatura haitiana no sigue ningún molde. Entonces yo pienso que saldrán grandes cineastas de Haití. Hay que hacer cine. Yo digo siempre, mucho estiércol para que crezca la rosa. Entonces yo les digo, hagan cine, pero sepan algunas cosas, algún principio. De todo modo, el respeto del espectador, el respeto de la verdad, y bueno, y del trabajo, del estudio, no es que sea una cosa... Es una cosa mucho más fácil que antes, porque lo hacen hasta con un teléfono. Pero sobre todo eviten de copiar los modelos de las telenovelas que pasan mensajes sumamente perniciosos, perversos, y sobre todo los juegos video. En Haití creo que los bandidos actualmente, que son grupos de jóvenes, ellos creen que es un juego video lo que está pasando en Haití. Entonces sacan y masacran gente, entran en un barrio popular y cuando salgan han masacrado 50 personas. Entonces yo estoy seguro que en esto está la influencia también de los videogames, así dicho. Los Tonton Macoute son reclutados en los bajos fondos. Dirigidos por los latifundistas más primitivos y por elementos de clase media, se dedican a exacciones, violaciones y crímenes. Cuando empecé a hacer ese cine, pensábamos que con el cine podíamos cambiar el mundo. Era muy ingenuo esta cuestión, pero bueno, sucede a menudo, ¿no? Pensábamos que el cine era un arma, ¿te acuerdas estas comparaciones? El fusil uno tiene, el otro tiene la cámara. Pero después me di cuenta que no es verdad, no podíamos cambiar el mundo ni cambiar Haití con el cine. Sin embargo, hice 3 películas que han tenido una influencia sobre la realidad haitiana. Y espero que Así habló el mar pueda tener la misma influencia sobre la lucha para preservar el medio ambiente. La película que tuvo esta influencia ha sido una película que hice sobre el SIDA, que se llama ¿Tiene SIDA el presidente? Es una película de ficción, con actores, etc. Y esto me han dicho que ha tenido una influencia sobre... Es el país donde ha habido proporcionalmente la más grande baja de los enfermos del SIDA, Haití. Es un éxito, uno de los pocos que tenemos. Segundo, es una película que hice sobre la impunidad en Haití, que se llama El reino de la impunidad. Entonces, una película que hice para denunciar la impunidad en Haití, que es la principal causa de nuestras desgracias hasta hoy, lo de la impunidad. Entonces, esta película ha influenciado el juicio que hicieron a Jean-Claude Duvalier hijo, donde terminaron diciendo que sí debe ser juzgado por crimen contra la humanidad. Y la tercera película que ha tenido una influencia es una que hice sobre una aldea que tiene relación con las esculturas de hierro que ustedes están exponiendo en la universidad actualmente. Este muchacho viene de esta aldea, que se llama La escultura puede salvar esta aldea. Entonces me han dicho que la aldea actualmente está bajo la ocupación prácticamente de una pandilla de bandidos. Pero esta aldea han asfaltado las calles, han vuelto a pintar los talleres, han puesto luces en la calle gracias a esta película. Me dijeron los mismos escultores, que cuando voy donde ellos me acogen siempre, digo, gracias a usted, y me regalan cosas. Entonces, esa es la tercera película. Así es. Entonces, seguimos luchando a ver qué influencia puede tener en el cambio del curso de la historia en Haití. Muy difícil, una situación muy complicada donde no vemos muy claramente cómo va a terminar. Nati avem ban nou an pil kout klakson deja. Mpa gen tan di nou tout sekrem. Men denye sa map di nou. Mwen lanme, nou pa fin pedi net. Mwen vle aven. Remem pou m'proteje.
Bueno, yo siempre cito a Godard que decía todo buen documental termina pareciéndose a una película de ficción y toda buena película de ficción termina pareciéndose a un documental. Entonces, bueno, tiene mucha relación. Documental o ficción, lo que tratamos es tratar de contar una historia y que interese al público al cual se dirige. No quiere decir que tiene que ser el mundo entero. Entonces, pero de todo modo, me había dado cuenta que los documentales tienen un alcance inferior a la ficción. Porque en Haití primero te preguntan, ¿qué haces tú, película o documental? Entonces tengo que decir, mira, los documentales son películas. Además, las primeras películas eran documentales. El cine nació como documental. Entonces, pero siempre piensan que el documental es para un público que se interesa a cosas serias, a ciencia, a educación, cosas de este tipo, o a política pura. Hice varias películas sobre SIDA en Haití. Entonces yo vi que no lograban realmente tener el impacto que quería, a pesar de pasar por televisión. Entonces decidí hacer una película de ficción sobre el cine. Entonces encontré una vedette haitiana que trabaja en Hollywood, Jimmy Jean-Louis, a una chica haitiana también vedette, otro haitiano muy conocido. Entonces formamos un equipo, hice esta película con el guión de un escritor haitiano también, muy importante, gran amigo, y esta película tuvo un éxito bárbaro. Pasaba en el aeropuerto de Miami, me agarraban para hablar de la película, entonces y sigue viéndose. Entonces eso pasé naturalmente. Después, antes había hecho una especie de teatro filmado sobre una historia de un bandido que secuestra a una persona, esa no había ahora, pero que ella ve los ojos que tiene y habla siempre de sus ojos, creando un problema con el marido, pero que era una crítica de la sociedad haitiana, una película un poco costumbrista. Pero, y después, la última ficción que hice fue Los amores de un zombie, una película donde tratábamos de jugar sobre un elemento clave de la cultura haitiana, quizás el principal elemento, al lado de una cosa que llaman Guédé, que son los dioses semilúbricos, entonces sobre el zombie, cambiando totalmente el papel del zombie, porque en esa película el zombie es el elemento positivo, contrariamente a lo que se cree. Es el zombie el tipo que tiene moral, entonces, pero como se vuelve muy popular, hasta las Naciones Unidas hacen una reunión para hablar de él, porque entonces a este punto los politiqueros se reúnen y lo lanzan como candidato a la presidencia. Es un poco lo que pasa en Haití muy a menudo, además. Entonces, es una película de todo modo burlesca, un poco picaresca. Sin embargo, ha tenido un éxito increíble porque han dicho que una película, yo lo proyecté una vez en un campo de refugiados después del terremoto, que estaban bajo tiendas. Entonces ahí va una tienda, pasamos la película, de un tipo intervino. Yo por primera vez veo una película seria que habla de la realidad haitiana, porque los otros no tienen nada. Entonces es toda una cosa un poco paradójica. En Haití las fronteras entre el sueño y la realidad, entre lo invisible y lo visible, todo eso es una frontera muy tenue. Es lo que llaman el realismo maravilloso. Nació en Haití. Carpentier escribió El reino de este mundo, después dijo que era el país de lo real maravilloso. Y lo sigue siendo hasta ahora, pero Haití es un oxímoron vivo. Pero eso puede placer a un artista, pero tiene tanto dolor a la vez para el pueblo haitiano que ya no es algo... seguramente no es algo divertido, es algo trágico y realmente en eso estamos.
danser Congo, lai Congo, Kaolia Kao, nekwe diloge yaraye, Kaolia Kao, nekwe diloge yaraye, Kaolia Kao, nekwe diloge yaraye.